Muchas gracias, buenas tardes. Para informarles que el día de ayer, como habíamos quedado públicamente con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, sostuvimos una reunión para intercambiar puntos de vista sobre una información que nos dio la propia comisión a una petición de su servidor vía transparencia, dado que la solicitud que hizo el Congreso de la Unión a la propia comisión de tener información sobre los créditos que tiene la banca comercial y la banca de desarrollo con los gobiernos estatales y municipales había sido denegada, aludiendo al secreto bancario. Nosotros seguimos con nuestro interés de conocer un diagnóstico claro, real, de cuál es la situación del endeudamiento de estados y municipios con la banca comercial. Lo solicitamos vía la Oficina de Transparencia y tuvimos la respuesta por parte de la comisión, una base de datos de 65,000 registros de operaciones con la banca comercial y de 7,000 registros aproximadamente con la banca de desarrollo. Del análisis de esa información, ¿qué nos daba? Pues que encontrábamos muchos datos, muchos registros irregulares o extraños, por llamarlos de alguna manera, que era muy difícil que se tratara de lo que habíamos pedido, del listado de créditos de estados y municipios con la banca comercial y la banca de desarrollo. Lo hicimos notar que había registros, por ejemplo, de operaciones en cero, créditos de 8 pesos, de 45 pesos, registros repetidos. Entonces había mucha basura en esa base de datos o muchos datos extraños que además nos daban un monto de cerca de 923 mil millones de pesos. ¿Qué tratamos ayer con la comisión? Que por cierto hay que reconocer que tiene una disposición muy clara por parte de su titular de proporcionar más información. Bueno, revisamos la base de datos, hay todavía temas que se tienen que aclarar, por ejemplo, ellos comentan que es una base de datos de más de 120,000 registros, sin embargo nosotros tenemos alrededor de 72,000 registros que tenemos que revisar. Pero, haciendo un análisis de esta base de datos, ellos nos dijeron, a ver, la comisión tiene dos tipos de información, la información contable y la información que proviene de la operación. La información contable lo único que da son saldos, son cifras que se van consolidando a partir de la información que se obtiene de la operación. Los datos que nosotros pedíamos, como tasas de interés, la fecha de contratación del crédito, el monto del crédito, ellos decidieron obtenerlo de la base de datos de operación. Esa base de datos de operación, bueno, contiene mucha más información que no teníamos los campos suficientes para poder sacar una cifra consolidada. De la información que se había pedido, pues daba ese total. Sin embargo, con otras variables que ellos tienen en esa base de datos, se llega al monto que dimos, que estamos dando a conocer, de 376 mil millones de pesos. Sin embargo, ¿qué es lo que no existe todavía? Y que la comisión se quedó con el compromiso de tratar de lograr que sea posible que se consulte en internet o que sea información pública todos y cada uno de los créditos que tiene contratado los gobiernos locales, sea gobierno del estado o sea un gobierno municipal, con la banca comercial y la banca de desarrollo, donde podamos conocer la tasa de interés de la operación, la comisión, el plazo, el monto, las garantías. Esos seguimos sin conocer. ¿Qué se conoce? Sí tenemos información detallada de cuántos créditos tienen los bancos, el monto que tiene contratado cada entidad federativa, pero lo que queremos es, por ejemplo, decir, el estado de Chihuahua, el estado de Colima, el estado de Tabasco, tiene este es el listado de los créditos que tiene. Y suma esta cantidad y cada una de las operaciones tiene esta tasa de interés y tiene estas garantías. Eso seguimos sin conocer.
Entonces, ayer hubo un compromiso por parte de la comisión por elaborar un reporte, tratar de elaborar un reporte que nos lleve a eso. Y pues nosotros vamos a seguir insistiendo, porque pensamos, yo creo que la transparencia es un mecanismo muy importante para terminar con los abusos que se están cometiendo con el crédito público en las entidades y en los municipios del país. Si no es transparente, a qué tasa se contrata cada crédito, por qué monto, qué plazo, qué garantía, se van a seguir cometiendo abusos. Ahora, nos falta también un universo que no está determinado. ¿Qué tiene Hacienda? Hacienda lleva el registro de los créditos donde hay garantías de participaciones. Eso es lo que lleva Hacienda. ¿Qué lleva la Comisión Nacional Bancaria? Tiene un registro de créditos que tienen los estados con la banca comercial de corto y de largo plazo. Si ustedes checan la cifra de la Comisión Nacional Bancaria, no coincide con la cifra de Hacienda. ¿Qué no está determinado? No se ha podido determinar cuáles son los créditos que tiene registrados Hacienda, cuáles son los que tiene la Comisión Nacional Bancaria y cómo podemos identificar esos créditos de corto plazo que son los que están en muchas ocasiones comprometiendo las finanzas de los estados y municipios. Esos créditos que se contratan sin el aval de los congresos estatales y los cuales no se registran ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por eso es importante y por eso es muy relevante que podamos llegar a este reporte, donde a cada estado podamos conocer el listado preciso de cuántos créditos tiene y qué características tienen estas operaciones. Nosotros vamos a seguir en esta batalla. Nosotros pensamos que no debe haber secreto que proteja ninguna operación con recursos públicos. La deuda pública debe ser pública. Por lo tanto, vamos ahora, hice una solicitud a Hacienda también, vía la Oficina de Transparencia. El 27 de mayo ya nos respondió Hacienda. ¿Qué le pedimos? Lo mismo que a la comisión, la relación de los créditos reportados, es decir, yo no estoy pidiendo una base de datos operativa, estoy pidiendo que la relación de los créditos reportados por las instituciones de crédito que hayan sido otorgados a entidades federativas y municipios, ya sea de corto, mediano o largo plazo, por cada uno de los ejercicios solicitados, es decir, 2009 al 2003. ¿Qué queremos? Nombre de la institución que otorgó el crédito, estado o municipio acreditado, monto del crédito, plazo del crédito, garantía otorgada, tasa de interés, comisiones y reservas constituidas por los bancos en cada operación, calificación otorgada al estado o municipio y la fecha en que se contrajo la obligación financiera y si está vigente el crédito o está vencido. ¿Qué me dice Hacienda? Hacienda respondió que sí nos va a dar la información. Entonces vamos a tener que pagar ahí una lana, pero bueno, vamos a pagar las fotocopias para tener esta información. ¿Qué seguimos sin conocer en este país? ¿Cuánto se cobran por comisiones en la contratación de crédito? Y estamos llegando a un punto en que efectivamente pues la Comisión Nacional Bancaria no tiene la obligación de tener esa información y tampoco la tiene Hacienda, pero es algo que tiene que ser público. Entonces pues vamos a seguir en esta batalla. Necesitamos que la deuda pública sea pública. Creo que hemos dado un avance importante. Si la Comisión Nacional Bancaria en sus consultas internas y con la Secretaría de Hacienda deciden ofrecer un nivel mayor de información de los créditos con entidades federativas y municipios, estaremos dando un paso muy importante hacia la transparencia y hacia el combate de la corrupción, porque si se sabe cada uno de los créditos que está contratando en municipios y un estado, que la tasa de interés, que los plazos, que las comisiones, que las garantías van a ser públicas, estoy seguro que se van a terminar con los abusos que estamos viendo por todo el país. El último que tenemos es el de Tabasco. Le hace una pregunta a Rebelino Rueda del Financiero.
Buenas tardes, senador. Una vez que prácticamente está detenida la reforma de deuda que se aprobó aquí en el Senado, que en el Cámara de Diputados la convirtieron en iniciativa, que va a iniciar todo este proceso, ¿cuál es la tendencia, senador, desde su punto de vista? ¿Que sigue incrementando esta deuda en los próximos meses hasta que no se concrete una reforma en la materia? Se está incrementando por dos fenómenos. Uno, porque seguimos en la opacidad. Es decir, mientras seguimos con esta batalla y viendo qué sí se puede y qué no se puede, cómo no violamos el sacrosanto secreto bancario, que aquí paradójicamente protege a los bancos y no a los dueños del dinero, que son los contribuyentes, pues siguen ocurriendo este tipo de contrataciones que están, digamos, al borde de la ley. Por ejemplo, Tabasco. ¿Qué encontramos en Tabasco? En Tabasco tenemos créditos de corto plazo que se contrataron, pues de esos que no se reportan a Hacienda, pero que esos de créditos de corto plazo fueron los que terminaron dándole al traste las finanzas del Estado. ¿Quién sí las tiene reportadas? Pues tiene reportada la Comisión Nacional Bancaria, porque son créditos de corto plazo. ¿Qué no existe? Pues una consolidación de esa información. Es decir, ¿qué tiene Hacienda? ¿Qué tiene la Comisión? ¿Qué no está registrado? ¿Y cómo tenemos un registro íntegro de todas las operaciones de crédito? Yo sostengo que si, por ejemplo, todos estos créditos de corto plazo que se contrataron en Tabasco, si no se hubieran hecho en la opacidad, pues seguramente tendríamos otra situación. Pero se hicieron en la opacidad, aprovechando el marco jurídico vigente, y eso es lo que tiene que cambiar. Y creo que la reforma en el tema de ley de deuda debería ser muy cuidadosa en considerar esto. Yo lo he manifestado en anteriores ocasiones y lo hice en tribuna. No me parece la mejor reforma para poder resolver la problemática que estamos enfrentando. Entonces, ¿está creciendo? Sí, porque persiste la opacidad. Y segundo, pues porque han caído las participaciones. Por lo menos cayeron 7% en este primer trimestre y pues por lo que parece la economía no se va a recuperar en el segundo trimestre y seguirán cayendo. Entonces, si no se activa el fondo para estabilizar estos ingresos, pues los estados y los municipios van a tener falta de recursos, que es lo que está obligando a que salgan a contratar créditos como sea y donde sea. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Oye, senador, yo quisiera preguntarte entonces dos cosas. Si no me recuerdo, cuando estaban las negociaciones precisamente entre los partidos, entre las fuerzas políticas, para afinar esta ley que regularía la deuda subnacional, estábamos hablando entonces de 344,000 millones de pesos, pero ahorita ya tenemos 376,000. O sea, ya hubo un alza, entonces ya hay nota. Ya no estamos hablando de 32,000 millones solamente de un plazo de cuando estaban hace 3 meses o 4 discutiendo el tema hasta este momento. En términos reales, lo que nos está diciendo Mario Delgado, con datos de la Comisión Nacional Bancaria, que tú estás de acuerdo con esa cifra, es que se incrementó en esa cantidad el monto de la deuda subnacional, número uno. Número dos, quisiera que ¿qué pasó con los temas que tú aludiste en la conferencia? ¿Qué pasó con los créditos duplicados? ¿Qué pasó con la ridiculez de los préstamos de 8 pesos o de 158 pesos? ¿Qué pasó con las 5 o 6 tasas o 7 tasas que se están negociando, sea Nafin, o sea Bansefi, o sea Banobras, no lo sé? Se discutió sobre la idea de la unificación de tasas, senador, que eso fue otro de los temas que tú aludiste la vez pasada, o solamente fue una barnizadita para que tú estuvieras de acuerdo sobre el tema. Porque por lo que veo, ya aquí dice tu boletín que tú estás muy contento y satisfecho por lo que aceptaste aceptó el legislador, las cifras son correctas. ¡Wow! Sí, no, a ver. Qué contento te pusiste, pero primero esclaréceme, ¿sí subió la deuda subnacional? No, por supuesto que subió y sigue subiendo. A ver, ¿dónde está aquí el tema? ¿Qué pido yo? Muy claro, está por escrito. La relación de los créditos reportados en las instituciones, eso es lo que pedí. ¿Qué nos da la Comisión Nacional Bancaria? Nos da la base de datos operativa, ¿no?
Entonces, ¿qué es esto? Donde registran ellos las transacciones diarias con los bancos y separan esa operación, ¿no? ¿Por qué hay registros duplicados? Porque vamos a suponer que abren una, bueno, todas estas son explicaciones de la comisión, que bueno, yo no tendría por qué dudar de ellas. Una línea de crédito, ¿no? Que se establece, digamos, de 1,000 millones de pesos, y una línea de crédito que se contrata por 2 años, ¿no? ¿Por qué aparece repetido en sus registros de operación? Porque aparece un año y aparece el siguiente año. ¿Qué información no teníamos nosotros? ¿Qué información no nos dieron? ¿Cuándo y cuánto dispusieron de esa línea de crédito? Entonces, para que no hubiera un registro duplicado, sino para que nosotros hubiéramos podido sumar la disposición efectiva del crédito. ¿Por qué había un crédito de 8 pesos? Bueno, pues porque había alguna liquidación de un crédito que les quedó un remanente y permanece el registro, porque es un registro de operación. Ahora, ciertamente yo no pedí eso, yo quería el listado de créditos, y si yo pido el listado de créditos y a mí me dan eso, pues yo tendría que entender pues que es un crédito de 8 pesos, que hay 296 créditos en cero y muchos otros detalles que componían la base de datos de las operaciones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ayer? Bueno, pues aclarar cómo se pasa de la base de datos de operaciones, cómo llegar a cifras consolidadas, que ellos tienen toda la posibilidad de hacerlo, cosa que nosotros no teníamos porque no teníamos la información suficiente para lograrlo. Pero a ver, lo que está claro es una cosa: no hay un reporte como el que estamos pidiendo. En ningún lado, ni en Hacienda, ni en la Comisión Nacional Bancaria, ni en ningún lado. ¿Qué es lo que queremos? Que por estado tú puedas ver, crédito por crédito, sus condiciones. Es lo único. Eso es lo que queremos. Ese reporte no existe. ¿Quién tiene la posibilidad de hacerlo más cercano? La Comisión Nacional Bancaria, donde, por ejemplo, ya pueden diferenciar de un crédito de corto plazo o de un crédito estructurado que sí tiene registrado Hacienda. Entonces, seguimos con ese vacío de información y creo que es muy sano saber. Ahora, nunca va a coincidir la cifra de la Comisión con la cifra de Hacienda. ¿Por qué? Por la naturaleza de la información que ellos manejan es distinta. La que tiene Hacienda, pues son los créditos donde se compromete en participación, lleva su registro, muy bien. Son los créditos estructurados que se piden autorizaciones a los congresos locales y demás. ¿Qué tiene adicional la Comisión? Pues tiene los créditos de corto plazo. ¿Qué es lo que quisiéramos? Pues que se combine y se consolide las dos informaciones para que tengas la totalidad de los créditos de corto, de mediano, lo que dijimos aquí en el listado, lo que se pidió. Eso es lo que necesitamos saber y eso es lo que todavía no existe, y en esta batalla vamos a seguir. Ahora vamos por el lado de Hacienda. Hacienda ya dijo que me van a dar la información. Dice Hacienda que me dan la información, por ejemplo, de comisiones, que sigue siendo todavía un misterio. Esa información sigue sin conocerse. Dice Hacienda que me va a dar la información por el nombre de la institución que otorgó el crédito. Sería muy bueno también conocer eso. Entonces, si Hacienda nos da esta información, entonces sí vamos a poder ir armando el rompecabezas hasta tener el registro total de créditos de estados y municipios con la banca comercial y la banca de desarrollo, donde conozcamos plazos, garantías, tasas de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Las dos cifras son las buenas, senador, 344 y 372. Son las cifras, una cifra de Hacienda, la otra cifra de la Comisión Nacional Bancaria. Todavía seguimos en la búsqueda de la cifra perdida, no sabemos a cuánto asciende ni cuántos son los créditos por cada uno de los estados, sus condiciones, sus características. ¿Ha crecido la deuda? Sí, claro, y está creciendo. ¿En cuánto ha crecido, senador? Pues depende de cuál cifra quieras tomar. Pues dame la que tú me digas. Bueno, yo te pongo la que más preocupa, bueno, la más, digamos, agregada, es la de Hacienda, que en 434,000 millones de pesos, que se reporta al último trimestre. Acuérdate que el cierre del 2012 fue alrededor de 400,000 millones de pesos. O sea, sí está creciendo, ¿no? 434,000 es la buena. 400, no, yo no sé, no, es la cifra de Hacienda. No, yo sigo buscando un dato que todavía no encontramos, que es que puedas tú tener por estado la totalidad de los créditos de corto, mediano y largo plazo
con la tasa de interés, con las garantías, con los plazos. Eso todavía seguimos. Hay información por partes, la que tiene Hacienda, la que reporta la Comisión, pero no hay ese informe, que eso es lo que queremos lograr, lo que pedimos justamente a la Comisión, lo que pedimos a Hacienda, ese es el dato que además yo creo que requiere el Congreso. Siempre lo dije que era necesario tenerlo para poder tener un diagnóstico claro y poder proponer una solución eficaz al tema del abuso de la deuda. Última pregunta, se la hace Tania Rosas del Economista. Senador, buenas tardes. Preguntarle si podemos decir que el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se compromete entonces a transparentar esta información que usted pidió con número de créditos, entidad y municipio y la tasa a la que se suscribieron los créditos en primera instancia, y en segunda, pues qué pasó con toda esta información que usted solicitó, si le dieron alguna información extra o simplemente nada más se la presentaron y se supone que usted también la iba a hacer pública. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si cotejó, por ejemplo, las tasas de interés, si cotejó la información, ¿cuál es la entidad que más le preocupa? Gracias. Mira, a ver, toda la demás información que nosotros dimos a conocer es válida. Por ejemplo, el tema de las tasas de interés. Esta gran diferencia que encontramos en las tasas de interés de los créditos contratados, y además que no tienen ninguna relación con la calificación. De repente encuentras buenas calificaciones y créditos que te penalizan, es decir, con tasas muy altas. O de repente tienes tasas como la tasa más alta que encontramos de una tasa de 18%. O sea, ahí no hay ninguna, como dice la propia comisión, la información es correcta. Todo eso es correcto, ¿no? ¿Qué es lo que era lo complicado de una base de datos operativa? Sacar un saldo acumulado. ¿Por qué? Porque nos faltaban otras variables, específicamente la de las disposiciones en casos de líneas de crédito, para poder tener una cifra final, que ellos sí tienen toda la posibilidad de hacerlo. A ver, para ser muy preciso, ¿qué es lo que falta aquí? Porque si tú vas al site de la Comisión Nacional Bancaria, pues sí vas a encontrar ya mucha información, la deuda de los estados, la deuda de cada uno de los estados, cuántos créditos ha otorgado cada banco, eso ya lo tienes. ¿Qué no tenemos? ¿Qué es lo que nos falta? Que por ejemplo digas Tabasco. Tabasco tiene 25 operaciones, 5 son de corto plazo, es un monto por 500 millones de pesos. La tasa de interés con el banco 1 es tanto, la tasa de interés con el banco 2 es tanto. Tienes otras 20 operaciones que son créditos estructurados, que los tiene registrado Hacienda, que la tasa de interés es tanto, que diste tal porcentaje de tus participaciones en garantía, en fin, que pueda ser todo muy transparente. ¿Qué no puedes identificar ahora? Un crédito en lo individual en algún estado, o que puedas saber a cómo están contratando cada uno de los estados, cada uno de sus créditos. Eso es lo que no tienes. Y ese es el reporte que nos falta, y ese es el reporte que nadie tiene. ¿Qué dijo la comisión? Pues que van a revisar la posibilidad de ellos ofrecer ese reporte. Pero sí quiero ser, pues sí noto, la verdad, hubo un compromiso por parte del presidente de la Comisión Nacional Bancaria de sí dar más información. La información que ellos nos dieron, la base de datos operativas, ya es pública, porque al dársela a un ciudadano, pues se vuelve de manera automática pública. Ustedes pueden accesar a esa información en la oficina de transparencia de la comisión, o nosotros se las podemos proporcionar. Y ustedes pueden hacer el ejercicio que nosotros hicimos. O sea, esa base de datos operativas va a ser muy difícil, bueno, o cuando menos la que nos dieron a nosotros y la que es pública es insuficiente para poder obtener saldos. Porque te vas a encontrar operaciones de 0, operaciones al infinito, operaciones de 8 pesos, operaciones repetidas, que son registros, ¿no? Pero no es lo que estamos buscando. Pero concretamente, ¿a qué se comprometió la comisión? Va a revisar la posibilidad de hacer ese nuevo reporte, que sea un paso más allá en materia de transparencia y sí podamos identificar crédito por crédito en cada uno de los estados y municipios. David Martínez, sin embargo. Senador, buenas tardes. Nada más entonces, a mí se me hace increíble que no exista esta información, que no exista esta base de datos, siendo información tan importante. ¿Cuál piensas que es la causa? ¿Falta de voluntad política o
que realmente hay una ineficiencia por parte de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria de no tener estos datos. Mira, la verdad es que nadie tiene la responsabilidad legal. O sea, si tú te fijas cuál es la obligación de Hacienda, pues tiene la obligación de llevar registro de determinados créditos, está muy específico en la ley. ¿Cuál es la obligación de la Comisión Nacional Bancaria? Tampoco tiene esta obligación, porque la Comisión tiene la obligación de hacer la supervisión bancaria y demás, y pues ni siquiera tiene la obligación de... Ahora, ¿qué se puede tener? Sí se puede tener, ¿eh? Hay que tener la voluntad política para lograrlo. Yo creo que se puede hacer un reporte compartido entre la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda para que podamos llegar a esto. Es decir, si tú ves el site de la Comisión Nacional Bancaria, nos falta un siguiente nivel, ese es el que no tenemos. Y por no tener ese nivel, eso es lo que permite mucha opacidad. Porque finalmente tú como ciudadano no puedes conocer si en este trimestre el estado de Coahuila o el estado de Colima o el estado de Baja California contrató un crédito por 500 millones de pesos a una tasa de interés de TIE más 4 y dio en garantías el 25% de las participaciones por los siguientes 10 años y el crédito se vence en el 2024. Eso no lo puedes saber como ciudadano. Eso es lo que queremos que se sepa. Porque si tú ves que tu estado está contratando un crédito con determinado banco a determinada tasa de interés en tales condiciones, pues puedes verificar que en otro estado hay un crédito más o menos parecido, pero que una tasa de interés más baja o con una comisión más alta. Y así otro estado puede hacer lo mismo. Entonces empieza a haber una competencia y una autorregulación por parte del mercado de los costos de los créditos locales, de las comisiones que se cobran, de las garantías que se dan, y puedes generar una competencia donde los bancos empiecen a ofrecer créditos más baratos, porque sobre todo los que tienen garantías pues tienen riesgo cero. Entonces incentivas la creación de un mercado local simplemente con la condición de que esto sea transparente. ¿Se viola ahí? ¿Hay algún impedimento legal? Ninguno. Simplemente la voluntad política de que se haga. Y esperemos que así sea. Si no, pues nosotros vamos a seguir armando el rompecabezas. Ahora vamos por la información de Hacienda. Gracias. Oigan, aprovecho rápido para... Ayer y hoy empezó la aplicación de la prueba enlace en todo el país. Hay denuncias de robos de algunos exámenes. Hay 16 millones de jóvenes, niños y niñas que están aplicando este examen de enlace. Pero lo que yo quiero hacer es invitar a los padres de familia a que se metan a revisar cuáles fueron los resultados de la prueba enlace de sus hijos el año pasado. Poca gente sabe que puedes tener el resultado de tu hijo y lo puedes consultar en internet. Solo necesitas la CURP de tu hijo, meterte a www.enlace.ce.gov.mx y puedes saber el resultado que tuvo tu hijo. Si estas evaluaciones no las utilizamos los padres de familia, no sirven de nada para que podamos hablar con nuestros hijos y que podamos saber en qué va bien, en qué va mal y podamos ayudarles a ellos, estar al pendiente de la educación. Es importante recordar y que todos los padres de familia sepan que en esta semana se está aplicando la prueba enlace, pero sobre todo que vean los resultados y que los puedan comparar con los que vayan a obtener en este año. Muchas gracias.